Muy buenas tardes y bienvenidos de vuelta a esta segunda parte del programa de Buen Día Inversores, donde vamos a estar junto con parte del equipo de asesores de BDI respondiendo todas sus consultas para que puedan arrancar este lunes de la mejor manera y poder tomar decisiones informadas. A mi derecha, a su izquierda, Tomás Toto Rodríguez. ¿Cómo andas, Toto? ¿Cómo están todos? Seba, Gian, bueno, ¿cómo están los inversores del otro lado? Muy buena primera hora y media, el primer bloque lo estuvimos escuchando de fondo el equipo mientras trabajaba, pero muy interesante lo que dijo Marian, Juli, también Nico. Un poco el panorama más macro, ¿no? Hacemos el top-down, arrancamos con lo macro, resultado electoral, cómo va a estar compuesto el Congreso, qué cosas se vienen, y acá la idea es un poco más flexible, es decir, charla un poco con asesores, ver sus consultas, el chat estuvo muy activo, así que vamos a pedirles por favor que se suscriban, los que no se suscribieron, que le metan like. Y bueno, estamos leyendo el chat constantemente, así que es un poco hablar de las consultas diarias, pero generalizadas que estuvimos escuchando. Y si hablamos de asesores y todos aquellos que sean parte de la comunidad BDI desde hace un tiempo, sin duda lo conocen, al que tengo a mi izquierda, a su derecha, el señor Gianfranco Rojo Tanzi, especialista en agro. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, Gian. Día movido. Ya tuvimos un día similar en septiembre, así que ahora volviendo a trabajar, semana brava de consultas, de volatilidad, hay mucha volatilidad, así que bueno, vamos a ver si podemos llevar cierta calma y cierta tranquilidad a los clientes, que es un poco lo más importante. Totalmente, totalmente. Tranquilidad y dormir tranquilo. Mucha gente hoy, yo vi que en los comentarios decían, che, al final dolarizaron y el dólar bajó. Lógico que vayamos al dólar. Lógico porque ante los peores escenarios era la moneda en la cual tendríamos que estar para no perder tanto. Buscamos minimizar, buscamos reservar valor. No buscamos buscar el trade corto, fácil y rápido. Por eso es que habíamos asesorado y dicho, vayamos y resguardémonos en el dólar, que era la moneda en la cual hubiéramos buscado para poder tener la menor volatilidad posible en esa moneda. No, además, una de las premisas que tenemos siempre con los clientes es el preservar el patrimonio. ¿Cómo se preserva? Bueno, evitando volatilidad, evitando riesgos. No se puede ganar todas esas, hay que entenderlas. No sé, o por ahí hoy varios clientes nos escribieron, che, ¿qué hago? O ¿cómo puedo ganar en este escenario? Bueno, por ahí ya es tarde. El famoso hay que comprar con el rumor y vender con la noticia. Es un poco eso y hay que entender y bajar la ansiedad de los clientes y saber entender, bueno, o sea, no se puede ganar todas. ¿Queremos bajar riesgos o queremos ganar en un trade electoral? Bueno, si se va por ese lado, hay que saber que se asume mucho riesgo porque nos ha pasado también en septiembre que muchos lo sufrieron. Entonces, bueno, o sea, ante un escenario, teníamos escenarios muy binarios. Ante un escenario se podía ganar mucho, ante otro se podía perder. Bueno, hay que entender y ser cautos en eso. Incluso el escenario que nosotros observamos con el resultado electoral de ayer es un poco en contra de lo que se estimaban todas las consultoras y el escenario menos probable. Yo creo que nadie se esperó un impactante resultado con el efecto, un montón de variables podemos tener en cuenta, pero el lo efecto podemos ver en el mercado. de la boleta única y el mercado cómo reaccionó. O sea, en este momento está trasladando a precios esta sorpresa del resultado electoral, que de alguna manera fue muy importante no solo a nivel nacional, sino en PBA. Es que cuando se dan cosas contrarias a lo que el mercado espera, es mucha la variación. Exactamente. Galicia subiendo un 40% en el premarket, después corrigió un 35%. YPF un 30%. El resto de las acciones de Merval por encima del 20%. Los bonos subiendo muchísimo también. Cuando sucede lo contrario, el mercado varía mucho. Y ahí es donde siempre tenemos que recordar, muchachos. El mercado lo descuenta todo, lo decimos siempre, ¿no? El mercado todo lo descuenta, pero no siempre tiene la razón. Y ahí es donde tenemos que estar pillos en intentar minimizar la volatilidad o el riesgo abarcando distintas variables. Y es por eso que ahora estamos para responder sus consultas. Muchos dicen, ¿qué hago con los crocantes? ¿Qué hago con la lechuga? ¿Qué hago con el dólar? Toto, a todas esas personas que le dijimos, vayamos líquidos en dólares hasta después de las elecciones, ¿qué le podemos llegar a decir hoy? Por ejemplo, te pregunto, ¿vendo? ¿Me paso a pesos? Bueno, es una pregunta interesante. Primero, volviendo a las bases, ¿no?, de cada cliente. Cada uno tiene su perfil de riesgo, cada uno tiene su objetivo y su horizonte temporal. Hubo muchas consultas de hoy de clientes en dólares líquidos, se dolarizaron, dicen, che, vendo ahora, ¿en qué activos me puedo sumar, puedo meter? Muchos consultando por Argentina también, che, compro con la noticia, compro con la euforia este traslado a precios. Yo no, sería más cauto, ¿sí? Nosotros estamos recomendando que nunca está bueno comprar con todas las velas verdes, con toda la euforia. Hoy es el primer día post resultado que el mercado está priceando de alguna manera esta sorpresa que tuvimos en el resultado electoral de ayer.
Entonces, resumiendo un poco, ¿qué vemos en el mercado? No solamente las acciones en dólares están repuntando, el dólar bajando, tanto los financieros como el dólar oficial. Los bonos subiendo, e incluso también tenemos una compresión fuerte de lo que es todo tasa fija. Entonces, el que dice, che, me sumo a una LECAP, todas las LECAPs, ahora vamos a mostrar un grafiquito, tenemos una placa que muestra que ahora todas las LECAPs o los instrumentos de tasa fija... Vamos a ir por partes, Sí. así se puede entender bien. En resumen, el tipo de cambio corrigió muchísimo. Muchísimo. Corrigió 8, mucho. 9%. Llegó a 1360, 1370, ahora está en 1410, 1415. Sí. Encontró cómodo esa posición. Encontró cómodo arriba de los 1400. ¿Y qué es lo que decíamos también cuando arrancó la jornada? O mismo antes, el domingo cuando hacíamos el análisis, el piso lo va a marcar el Banco Central. ¿Por qué lo va a marcar? Porque necesita reservas. Necesita acumular reservas para poder cumplir, entre otras cosas, que hablábamos hoy, con las metas que le pide el FMI, que todavía en reserva neta se encuentra por debajo. Lo que es dólar, en la corrección y pasar a pesos sería una picardía. ¿Qué es lo que mejor conviene? Por ahí pasar instrumentos dolarizados. ¿A qué instrumentos dolarizados pasarías, Gian, con los dólares que tenés hoy en cartera? ¿O esperarías con esa liquidez? Hay que analizar bien. O, por un lado, si vamos a ir a instrumentos como ON, CDR, sigo viendo muy positivo ingresar a estos valores. Digamos, no hubo un cambio grande, entonces si tengo dólares, por ahí da hasta más tranquilidad que, no sé, ¿qué pasó? Ante un escenario tan pesimista que teníamos después de las elecciones de provincia, dijimos, hay ciertas obligaciones negociables hasta con las cuales se debería tener cautela, sigue teniendo que tener esa cautela, pero arranca a haber un panorama mucho más claro para adelante. Entonces se puede ingresar, se puede aprovechar todavía de que tenemos ON rindiendo un 8, un 9, un 10, que si el escenario sigue siendo muy optimista, van a ir achicando esas tasas, van a ir comprimiendo y en el futuro va a ser más difícil de entrar. Hoy, con esos dólares, sumarme un bono soberano, esperaría un par de días a ver si hay más tranquilidad. Lo mismo, o sea, yo vuelvo lo hablamos hace un rato. Si los bonos soberanos van a rendir un 8, un 9 por esta euforia, digo, dentro de 2 Hay que ver años, qué peaje queremos pagar también. dentro de 2 años volvemos a tener elecciones y vamos a tener todo este riesgo. Entonces, si uno va de largo y por ahí aprovechar eso, Sí. esa ON que te rinde el 8 en vez del bono soberano, y rotar y achicar y ir bajando riesgos. Entonces, a misma tasa, menos riesgos siempre es... Hay que ver el riesgo que queremos asumir y la rentabilidad. En realidad, el riesgo que queremos asumir y la rentabilidad que queremos obtener. Poner eso en la balanza. Siempre. Lo vemos con bonos, cuando podemos evaluar su duration, por ejemplo, o convexity, que mide su volatilidad. Cuando hablamos de acciones o CDR, lo vemos con el Sharpe Ratio, por ahí más técnico, y vamos a optimización de cartera, o lo vemos con el beta. Pero siempre estamos evaluando eso, relación riesgo-rendimiento. Es lo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual vamos a poder estar conscientes y tranquilos de los objetivos que queremos lograr con la cartera y en el plazo también que lo queremos hacer. Recién Toto me hablaba de tasa fija en pesos. Salimos de dólares para tasa fija en pesos y... complicada la decisión a estas alturas. Pero sí hay una realidad y es que previo a las elecciones, todo tasa fija en pesos, 31 de octubre, noviembre en adelante, estaba por encima de la banda. Todo el mercado estaba descontando que las bandas cambiarias iban a volar. Todos los economistas, o la mayoría, hacían un análisis en el cual planteaban que las bandas cambiarias no deberían estar más. Salió todo a tuitear, esto lo hablamos el miércoles pasado en el programa también, que se iban a mantener. Y hoy el mercado está convalidando que se mantienen las tasas, ¿no? Sí. Tenemos una placa que explica muy bien esto, que es una de tasa fija en pesos, capturada hace 20 minutos, en la cual vemos como prácticamente toda la curva de tasa fija en pesos y algunos de los duales ya se encuentran por dentro de las bandas cambiarias. Vamos a aplicárselo a la tía Mabel. Toto, ¿me haces el favor? Dale, vamos a aplicárselo a la tía Mabel. Esto es interesante porque, volviendo a lo mismo, tengo dólares, ¿los vendo o no los vendo? Este no es un tipo de cambio donde nos encontremos por encima de la mitad de la banda. Entonces, no es tan rentable si compraste dólar el viernes, te dolarizaste para un perfil conservador. Entonces, volviendo a lo mismo, como decía Sebastián, hay que ver si el Banco Central marca un piso comprando dólares con esta meta de acumulación del FMI. Ahora, si yo tengo pesos y no quiero entrar en Argentina por esto es una sobrereacción del mercado, capaz lo que pase hoy, ese traslado a precio del resultado electoral. ¿Qué instrumentos de corto plazo
tengo atractivos para trabajar esos pesos mientras ¿Las tanto. cauciones andaban en un 50 TNA? Las cauciones arrancaron en un 40, ahora están en un 50, es decir, hay poca liquidez de pesos en el mercado. Fíjense la dolarización. Faltan La pesos. dolarización de carteras que hubo, que faltan pesos en la economía a precios de hoy. Y acá tenemos en este gráfico lo que serían todos los instrumentos, hasta incluso principios de 2027, de tasa fija y algunos duales, ¿no? que corrigen por Tamare, tasa variable. Están todos dentro, la mayoría, dentro de la banda cambiaria. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el dólar y break-even está dentro de la banda cambiaria? Primero, porque subieron mucho de precio, entonces hicieron bajar las TEMO, las tasas que pagan. Y después también el dólar, la corrección fuerte del dólar, tanto del oficial como el MEP, que hizo también que el dólar break-even bajara. Entonces, no vemos un escenario donde estemos 100% cubiertos en pesos. Una opción muy buena de corto plazo es, como decía Sebastián, la caución. Hoy no podemos tener con el 100% de la información, decir, che, ¿qué va a pasar con la gobernabilidad del gobierno en el Congreso? ¿Qué va a pasar con la licitación de este miércoles, que vencen 12 billones? Como no tenemos esa información de momento, no es una mala opción para aquellos que no quieren tomar decisiones hoy, caucionar a un día. Es una muy buena tasa. Y entender que no estamos en el mismo escenario que hace 2 semanas, en el Tal cual cual. estábamos pendientes de unas elecciones. Cambió completamente. El Estábamos resultado electoral cambió pendientes- completamente la política monetaria y del Estábamos gobierno. pendientes totalmente a un resultado. Estábamos todos esperando hace 3-4 semanas. Che, esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver si el oficialismo obtiene una mala o buena elección. Si la oposición de repente mantiene lo que planteó en septiembre con las provinciales. Cuestión se dio vuelta, algo que no esperaba nadie, que Juli, Marian y Pelu, por suerte, pudieron explicar a la perfección en toda la primera parte del programa. Y en base a eso, tenemos un panorama distinto. Tenemos un panorama en el cual posiblemente no tengamos ese ruido electoral tan a flor de piel como son los 20 días o un mes antes de las elecciones. Pero como dijo Gian hace un rato, en 2 años va a haber elecciones. Y en 1 año, capaz que ya empiezan los hecatombes electorales, o los cambios políticos, o cuando quieran por ahí querer sacar una ley y no lo dejen, o sí. Vamos a seguir en esa dicotomía política, posiblemente, y es por eso que tenemos que ver bien cuáles son los fundamentos nuevos de la economía. Y los fundamentos de la economía parecen ser lo mismo que hace 4 o 5 meses. Parecen ser aquellos en los cuales las bandas se mantienen, parecen ser aquellos en los cuales si vamos a una tasa fija en pesos y la mantenemos hasta el final, posiblemente tengamos una rentabilidad. Parece ser el cual el que hubiera entrado hace 4 o 5 meses en una dual a marzo, capaz tenía una rentabilidad o no, Gian. No, pero aparte ni éramos Angola por el lunes, Claro. sí, después de hoy Provincia Suiza, de Buenos ¿no? Aires, ni hoy somos Suiza. O sea, estamos en Argentina y nosotros lo charlamos con los clientes. Muchas recomendaciones son en el momento, porque dentro de... nos pasó un montón de veces que le armamos cartera a los clientes y tardaron un par de días entre que gritaron la plata, todo, y cuando la íbamos a operar, borrón y cuenta nueva, Sí, sí. digamos. Entonces, es el día a día. O sea, lamentablemente no podemos planificar. Sí, hay un cambio y a priori uno puede proyectar otras cosas, pero pasamos en 2 meses a tener 3 escenarios totalmente distintos. Veníamos por un camino, pegamos un volantazo, ahora otro. Entonces, es muy difícil y acá, insisto, o sea, la tranquilidad a la hora de tomar decisiones y no apurarse. Yo creo que además, volviendo a lo que dicen los chicos, que lo repetimos constantemente, el mercado previo a las elecciones, tanto previo a lo que fue Provincia de Buenos Aires y previo a las nacionales, se manejaba no desde lo fundamental, lo que nosotros llamamos lo fundamental, que es cómo viene la inflación, cómo viene la tasa de interés o los instrumentos que licita el Tesoro, cómo vienen los índices de pobreza, actividad económica. Se movía por los tweets, por decir, che, ¿hay apoyo a Estados Unidos o no? ¿Qué pasa de la noche a la mañana? Ahora, que ya estamos más tranquilos, la política cambiaria y del gobierno cambia completamente porque la mirada ya no es las elecciones. Ahora sí es cómo estabilizamos la economía. Ahora La hay que mirada son mirar- los números, Toto. Ahora hay que mirar la inflación, hay que mirar cómo evoluciona la pobreza, cómo evoluciona el reservas. salario y las reservas y las metas con el FMI. Entonces, no es un resultado menor lo que tuvimos ayer, No, porque cambia totalmente. completamente cómo venía el gobierno, cómo venían planificando en el día a día. Así es. Eso fue un poco la introducción, teniendo en cuenta todo lo que comentamos en el primer bloque, junto con Marian, Juli y Nico. Y podemos ir leyendo algunas consultas del chat. Por ejemplo, Gaby Montevecchi, amigo y de la casa, parte de la comunidad BDI, nos pregunta una consulta. En líneas generales, ¿se podría decir que un ETF, que es un Exchange Trade Fund, de acciones es similar a un fondo de inversión en acciones? En la teoría y en lo conceptual es similar.
¿Por qué es similar? Porque vos estarías comprando un conjunto de acciones, la suma de acciones. Pero hay una diferencia que es fundamental entre un ETF y un fondo común de inversión. Y es que el ETF sigue un índice que conglomera empresas y cotiza cual si fuera una acción, compra y venta continuamente en el mercado secundario. Y no está gestionado de manera activa, es decir, no hay una personita o una sociedad administradora que decida qué comprar y qué vender, o que tenga un reglamento de gestión, sino que directamente dicen, bueno, es un índice que sigue las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Perfecto, cada 3 meses se va actualizando, sin importar una decisión subjetiva, sino plenamente objetiva. En cambio, en un fondo común de inversión, gran instrumento también, que lo hemos recomendado, hay veces que depende qué tipo de instrumento, para ahí conviene comprar directamente en lo que invierte y no comprar el fondo, pero desligás la gestión de tu guita directamente a un fondo común de inversión y a una sociedad administradora. En el fondo común de inversión ya tenés plazos de por medio, tenés más sociedades que intervienen, por ende mayores costos. Vos no podés operarlo de manera tan rápida como lo harías con un ETF, que es similar a un CDR o una acción, sino que tiene plazos, son temas 1, por ahí rescatás, se te liquida con la cotización del día después. Entonces tiene bastante diferencia en cuanto a la facilidad de operar y en la flexibilidad que tiene y en los costos. En realidad, hoy en día no tenés, por ejemplo, fondos comunes de inversión que tengan CDR, por la normativa de que no pueden tener más de 25% de instrumentos del exterior. Pero sí existen CDR de ETFs que podrías comprar 500 empresas más grandes de Estados Unidos solo con un clic. Tengamos en cuenta también que los fondos son más costosos, por lo general. También, Tienen este famoso fee management que si ustedes preguntan, consultan, por ejemplo, el ejecutivo de cuentas dentro de la cuenta comitente de su banco, pueden descargar el fact sheet de todos los fondos, sean pesos, sean dólares. Pueden ver la composición del fondo, la evolución de la cuota parte, es decir, los rendimientos pasados, ya que los fondos no te pueden asegurar rendimientos futuros de cierta manera. Y al mismo tiempo el fee management que se cobra anualmente, por lo general, y ves el costo realmente de estas sociedades que componen los fondos, ¿no? La sociedad gerente y la que administra todos estos valores de alguna manera, y que esto van cambiando la composición de los fondos y es costoso. Vos estás delegando tus inversiones a un portfolio manager y un conjunto de profesionales que administran esos activos dentro del fondo. Entonces es más costoso, como decía Sebastián, que un ETF. Eso también es para analizar. Ahora, lo bueno, para tirarle una buena, no tienen costo de entrada y salida, que eso también nos preguntan mucho los clientes. Entonces, dependiendo los plazos a los cuales uno vaya y demás, puede ser una buena alternativa pensar, bueno, ingreso en un fondo que no tiene un costo de entrar, de suscribir, y lo mismo a la hora de retirar, que sí lo tiene el ETF, por ejemplo. Eso de los plazos se refleja perfecto cada vez que vamos a operar T-bills. ¿Por qué? Porque hay gente que me dice, che, de acá 3-4 meses quiero ir, tengo unos dólares cables. En esos 3-4 meses, una variabilidad que haya en el precio, o si de repente suben las tasas y vos estás comprado en T-bills o en un ETF de T-bills, capaz que salís hecho. O perdiste por entrada y salida de comisiones. Ahora, en el fondo income, la cuota parte va a variar o poco, pero ya el rendimiento te lo va a ir cobrando, el costo del rendimiento. Y la entrada y salida no tiene un costo, sino que está neteado ahí dentro. Y ahí es donde se ve perfecto lo que comenta Gian, que depende del plazo en el que entres o el fin que vos tengas, te van a convenir un ETF o un fondo común de inversión similar. ¿Y en qué invertir ahora? Nos pregunta Horacio. Podrían hablar de valores o acciones específicas. Tenemos preparado informes para la semana que viene. Seguro de Vista vamos a hablar algo porque es una de las empresas que más nos gusta, la venimos recomendando muchísimo. Después, dentro de lo que es emergentes, yendo más, haciendo un zoom a Brasil, XP y Uber, Nu. Me parecen dos empresas fantásticas, ¿no? Un poco la semana pasada también hablábamos previo a las elecciones, un poco, cómo ubicarse afuera, en Estados Unidos u otros mercados desarrollados o emergentes que no sea Argentina, un poco evitando este riesgo electoral, incertidumbre política. De momento, si no hay entrada en Argentina, hay que esperar, como decíamos, esta reacción. ¿Qué otros activos atractivos tenemos afuera? Esto de mercados emergentes, capaz pensando para un inversor de mediano a largo plazo con un perfil más moderado agresivo, Brasil es una buena opción. También tenemos dentro de una de las carteras que mandamos al canal de Telegram una composición de activos de India, también otro emergente con muy buen potencial de crecimiento en cuanto a PBI estimado para 2025. Y luego ya si nos queremos ubicar en Estados Unidos, es importante estas semanas porque se vienen muchos presentan balances de las empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces
analizar los balances primero, analizar las expectativas de recorte de tasa de interés, que definen también un poco si hay burbuja o no, cuánto pueden llegar a crecer los activos, porque incentiva la actividad. Así que depende mucho de cada perfil de inversión. Pero instrumentos concretos. Si vamos a mercados emergentes, que es riesgoso. ¿Y por qué es riesgoso? Porque estás en una economía que es mucho más permeable a sufrir alguna volatilidad en su contexto macro que Estados Unidos, por ejemplo, o que otras economías de Europa, quizás. Entonces, mercados emergentes dependen mucho de su macroeconomía, depende de qué tanto pueden llegar a crecer o de qué tanto pueden abrirse al mundo, como algunos países que quizás no están tan abiertos a las exportaciones o importaciones. Entonces, por eso también tienen ese condimento de riesgo que se traduce muchas veces en rendimiento o en mayores pérdidas. Por eso, para mí en Brasil, yo sí tengo que decir, 2 empresas me quedo con Nubank y XP. Si me tengo que ir a India, como dice Toto, Infi, me parece un gran CDR. HDB Bank también. HDB Bank también. Es un muy buen banco. Es un monstruo. Es un monstruo. HDB Bank. No tenemos, es una lástima, no tenemos el ETF de India, como el EWZ de Brasil. Claro, tiene el ETF de afuera en el exterior, aquellos que operan en el exterior pueden operarlo, pero no tenemos el CDR directo acá, así que ese tocará esperarlo para que no operan en el exterior. No, de igual manera se vienen agregando CDR prácticamente cada 2 meses. Está trabajando bien Bima, entonces creo yo que se va a sumar en el corto plazo. Es bastante solicitado aparte India. Es bastante solicitado, es una empresa, un país en realidad que tiene una matriz de producción grandísima, es de las mayores poblaciones del mundo. Tiene mucho potencial India. Tiene un PIB per cápita que cada vez aumenta más y los trabajadores son muy productivos. Por eso se traslada al PIB per cápita de India, ya que muchos se complementan con inteligencia artificial. Muchos exportan también su trabajo hacia otros países o empresas multinacionales también muy importantes. Entonces es un sector como para verlo. A ver, ahí están preguntando. Hola, Gianfranco. Esta es para vos, Gian. José Quispe. Me quedo con peso. Venía haciendo caución. Mañana o días posteriores a que le entro. Mientras tanto, caución. Bueno, un poco. Veníamos charlando un poco también. Charlando, igual por privado con José también lo veníamos charlando la semana pasada también que hacemos con esos pesos y también fue una duda muy, muy consultada la semana pasada, el miércoles, jueves, de qué hacer. Una gente que le ha entrado pesos en esos días y era una decisión también difícil de él. Era un tipo de cambio de 1.550 promedio. Era difícil tomar la decisión de dolarizarse a esos precios. Y en algunos casos, siendo conscientes los clientes y todo, hemos optado justamente por quedarnos parados en pesos y esperar a ver qué resultado electoral teníamos. Que en esos casos ha salido bien. Vero nos dice, estando en dólares, para el caso de un horizonte de inversión a largo plazo, te planteo mi subjetividad de lo que es el largo plazo para poder responderte bien. Y un perfil conservador moderado. ¿Qué inversiones recomendaría en este momento? Para mí, el largo plazo, y hagamos un consenso acá sobre la mesa, son por lo menos 5 años. Sí. Pero me estiraría a decir 10 o 15. Yo te iba a decir, piso de 10 tiene que ser. Piso de 10. Sí. ¿Llegamos a un consenso? Andamos ahí. 10 años, 10 años. Posiblemente 10 años. no sea el mismo largo plazo que Vero, o sí, quizás es una coincidencia. Pero está bueno remarcar bien qué es el largo plazo para nosotros. Yo me acuerdo cuando hice un trabajo para la facultad, estimé el largo plazo como aquel periodo en el cual el S&P 500 nunca había perdido en un plazo de 14 años, creo que era, si no me equivoco. Entonces hay que empezar a definir bien lo que es el largo plazo. Desde mi punto de vista, si planteamos mínimo 10, yo iría directamente por CDRs. Más si me planteas un conservador moderado. ¿Por qué conservador moderado iríamos capaz un 80% CDRs? Porque el riesgo y la volatilidad se prorratea en el tiempo, se minimiza. Y ahí es donde podés llegar a afrontar volatilidad en el corto sabiendo que vas a largo plazo. Iría un 20% a buenos. Entendiendo por qué. Porque están rendiendo un 8% anual en dólares, que es lo que ha rendido en promedio la bolsa y la renta variable. Entonces no es un rendimiento malo. No, y aparte te da la posibilidad de aprovechar ante alguna corrección que se pueda venir a futuro, desarmo esa posición y lo puedo sumar. Y por el otro lado, también si nos ha pasado con muchos clientes que se arma esa cartera de jubilación y si hay alguna necesidad en algún momento de tener que tocar ese ahorro o esa inversión que está ahí puntualmente, que uno dice, no, voy a largo plazo, pero muchos casos que nos ha pasado, decir, no, mira, me pasó X situación, tengo que retirar. Bueno, tener un punto que nos permita poder desarmar parte de esa posición sin tener que comprometer la cartera. Es mejor prevenir que curar siempre. Sí. Por eso cuando intentamos siempre llevarlo a tierra, el pecar de conservador. El pecar de,
Bueno, sumamos el menor riesgo posible. ¿Por qué? Porque es plata que ahorraste toda tu vida, que la querés usar dentro de 15 años, y que si la timbia no vas a poder usar nada. Y incluso en línea con todo esto, de una parte de esa cartera tener liquidez, es decir, aprovecharlo en obligaciones negociables, por ejemplo. El resto que decía Sebastián de incorporar CDRs, un ejemplo perfecto para ese plazo, horizonte de inversiones, una de las carteras de jubilación inteligente que mandamos al Telegram hace relativamente poco, para perfiles que van a largo plazo, conservadores, donde en ese tipo de carteras, para priorizar la diversificación, recomendamos mucho también los ETF sectoriales. Entonces, un ejemplo, el ETF IBE incorpora las 500 empresas de mayor valor de Estados Unidos. Difiere del S&P 500 ya que es más conservador, es decir, no tiene tantas tecnológicas como el S&P 500 que cada vez pondera más ese sector. Incluso otros sectores rezagados con muy buen potencial como el XLB corta, que es el ETF del sector salud. Sí. Tiene Johnson & Johnson, Procter & Gamble, tiene Pfizer. Está bueno porque no estás comprando CDRs individuales, no estás yendo por una sola empresa con un balance que tiene que presentar, sino que diversificamos por sectores a través del ETF. En todos los libros de finanzas te van a mostrar al riesgo como debido estándar y el debido estándar como volatilidad. El riesgo lo muestra en toda la bibliografía como volatilidad. Pero hay un riesgo mayor, Toto. El riesgo de que quiebre una empresa. O sea, el riesgo de llegar a cero. El riesgo no es solo la volatilidad. Porque de última yo la puedo asumir, estoy un año con volatilidad, me fijo de punta a punta y capaz que sigo igual o hasta gané. Y en el medio asumí un montón de volatilidad. Pero el mayor riesgo es que llegue a cero. Y si vos estás parado en 500 empresas a la vez, que quiebre una, posiblemente no te afecte tanto. ¿Por qué? Porque si estás en el S&P 500, la empresa que baje, hay otra que sube. Porque se van acomodando cada 3 meses. Y ahí es donde es el mejor mecanismo de inversión, me parece, el ETF a largo plazo. Y se recomienda no tener, por lo general, por activo individual, por empresa, más de un 5% de la cartera de largo plazo. Justamente por esto que decía Sebastián. Es un poco la diversificación. Tampoco sobre diversificar. Por ahí 5% no te da 20 activos. Ya 20 activos no es fácil seguir. No. Quizás 5% teniendo en cuenta si tenés un 25% en 2 o 3 ETFs, por ejemplo. O un 40% de la cartera en ETFs. A mí me gusta siempre plantear esa diversificación. Vos, Gian, por ejemplo, si tuvieras que elegir 2 ETFs para ese 40% de la cartera, ¿cuál, para tu cartera de jubilación, si se quiere, cuál elegís? La que tengo. Tengo energía y tengo XLE. XLE y tengo el QQQ. Muy bien, o sea que tenés las 100 empresas más grandes del Nasdaq, en su mayoría tecnológicas, un poco de consumo tiene también en construcción, y el XLE. ¿Por qué energía y no, por ejemplo, XLB como plantea Toto, que es un sector rezagado? Porque para mí la energía tiene que ser el futuro, justamente de lo que hablamos. Tengo mucha energía y tengo la parte tecnológica. Como mi futuro jubilación, digo, energía vamos a necesitar siempre. Así es. Y va a tener que traccionar y va a tener que seguir mejorando. Aparte es un ETF que está muy ponderado por commodities. Sí. Y vos ahí estás asumiendo un riesgo quizás mayor. El riesgo de lo que vale el petróleo, lo que vale el cobre, lo que vale el uranio, lo que valen un montón de commodities que se sirve o utilizan empresas energéticas. Y ahí le estás agregando un plus de riesgo si quiere a la cartera. Pero vos como vas a largo plazo. Bueno, esa cartera está pensada a 25 años. O sea, ¿Cada cuánto la cambias a la cartera? ¿Cada cuánto vendés algo? Una vez por año, en diciembre me siento y la miro. Esa es la cartera para la jubilación. Es una vez por año en diciembre, se revisa. El año pasado, el único cambio que hice creo que fue de vender algo, vendí coca. Y sumé Taiwán No, en esa cartera me quedé sin consumo y sumé creo Taiwán Semiconductores. Metiste un buen trade ahí. Buen trade, viene subiendo bien. Pepsi la compré en una cartera un poquito más agresiva. Bien, me parece bien. Y mirá qué loco, ¿no? Porque Pepsi la podríamos plantear como conservadora de consumo, está en todo el mundo, y la planteamos como agresiva, quizás en ese momento, por una oportunidad de corto en el cual el ratio Coca-Pepsi está en máximos históricos la diferencia. Y ahí por ahí pudiste capturar ese gap o esa diferencia era la idea Pepsi. esa. Y qué bueno, ¿no? Me encanta traer esto a colación, porque la cartera de Gian es el claro ejemplo de cómo tendría que una persona dividir su cartera y su plata. Una cartera de largo plazo, vos podés tener Pepsi o Coca-Cola. Y Gian capaz que tiene la misma acción en otra cartera de corto más agresiva, pero las tiene separada por el simple hecho de no vender toda una posición de una empresa que confía a largo plazo. Quizás ve una oportunidad de corto en Pepsi, por más que la tenga en su cartera de largo plazo,
pero la quiere capturar en ese momento, ese 10-15% quizás, que es un montón. Pero posiblemente lo hace porque cometió el error en algún momento de vender una posición completa de alguna empresa. ¿Está pasado? Mercado Libre. Mercado Libre, mirá, qué Un empresa. montón de plata perdí. En realidad gané. Perdiste, por costo de oportunidad perdiste. Perdí por costo de oportunidad porque en realidad gané, pero desarmé una posición que pensaba como mi jubilación y terminé vendiendo por un trade y toda la... Bueno, Básicamente- ahora está a precios atractivos. Básicamente tenía 200 nominales en Mercado Libre, sumaste 50 para un trade corto, vendiste los 250. Y te Exactamente. quedaste sin posición. Exactamente, siguió subiendo Siguió subiendo. y digo, bueno, si me hubiese quedado con mi idea original, que era una parte a la jubilación y otra parte a ese trade, digo, me hubiese salido mucho mejor. Estarías mejor posicionado por no haber tocado nada. Ni siquiera Exactamente. sumándolo del trade. Exactamente. Es tremendo, es tremendo. Y es una empresa que venimos recomendando después de hace 2 semanas que había presentado balance, tuvo una corrección grande, también porque Amazon había presentado algunas cosas buenas, que es uno de los mayores competidores, si quiere, en el sector de e-commerce, pero estaba a precios muy atractivos, ya cercano a los $2.100, Sí. ¿no, Toto? Y con esta suba, obviamente, está implicada por Argentina, sigue estando tocada, porque por más que en México y Brasil sea donde más participación tiene, Argentina es uno de los mayores países también, y tiene mucho que ver la economía argentina con el consumo. Que por más que haya bajado, Mercado Libre es potencia en el sector de e-commerce argentina, que ni siquiera Shein o Temu, que son plataformas nuevas que han aparecido, están pudiendo competir. Es una empresa que nos gusta mucho, es una empresa que vamos a sacar informe. Fue votada. Fue votada. Sí. Incluso tenemos una placa para compartir, Aus, que es un poco para ver todo lo que quieren posicionarse en Argentina. Y quieren ver capaz un calendario de fechas próximas, porque esto es importante, no solo analizar lo macro, sino después ir a lo sectorial y lo individual de cada Cuando empresa. hablamos de Argentina, Toto, no hablamos solo de acciones, sino de aquellas que también tienen CDR, Sí. pero que tienen sede o participan activamente en Argentina. El ¿no? caso de Vista Energy, por ejemplo, y Perfecto. Mercado Libre. Perfecto. Acá lo estamos viendo en la placa. Vista ya presentó. El balance de Vista fue Así es. aplastante, fue muy bueno. Vista, Muy bueno. El viernes pasado subió más o menos el ADR, la acción afuera, un 9-10% en dólares, porque superó todo. Superó la producción, superó los barriles de producción, los miles de barriles por día de producción, bajó los lifting costs, que son los costos de extracción del petróleo acá en Vaca Muerta. Así Es que la verdad empresa que más eficiente de Vaca Muerta. Sí, sin y duda. entre la suba del viernes y la de hoy, post elecciones, porque tengamos en cuenta que es una empresa que el 99% de su actividad y su producción se focaliza dentro de la cuenca neuquina, es decir, acá en Vaca Muerta, y es importante el riesgo país, porque ellos toman Totalmente. deuda por lo general en el mercado de obligaciones negociables, y es importante saber a qué tasa van a tomar, y una suba de Bueno, riesgo país puede ahí afectar ese mismo día negativamente. había presentado balance Telecom, que también Sí. tiene ADR Teco. No fue muy bueno. No fue muy bueno. Y ahí es donde quiero llevar un poco la calma. ¿Por qué? Porque Telecom tiene muchísima deuda en el mercado, pero no peligraba su deuda por ese balance. Por el balance que presentó, ni de cerca era para salir corriendo de obligaciones negociables de la misma. De TLCP, TLCM, si se quiere. Son obligaciones negociables que aún siguen siendo atractivas en el mercado y que por más que el balance desde el punto de vista de rentabilidad no haya sido el mejor o se esperaba un poco más, desde el punto de vista de deuda, calidad crediticia, sigue siendo con las mismas perspectivas que en los últimos meses. Y no es una empresa que se apalanque por lo general en el mercado, sale a buscar caja o dinero para ciertos proyectos, pero tiene flujo de caja como para darse vuelta y pagar. No son montos de emisiones donde digo, che, me endeudo por el doble de mi patrimonio. Sí, Telecom sí, es una sí. empresa grande que no suele hacer eso, igual que Vista, por ejemplo, IRSA, que son empresas que recomendamos con muy buena calificación crediticia. Volviendo al calendario de earnings de presentación de resultados, fíjense que en Mercado Libre la tenemos este miércoles. Es importante, así que el miércoles tenemos presentación de Mercado Libre y la licitación del Tesoro, que vence estos 12 billones. Así que va a ser un miércoles movido que vamos a estar informando en el Telegram Así es. cómo salen ambas cosas, ¿no? Los resultados de Mercado Libre y la licitación. Y luego tenemos también entre noviembre, es decir, el mes que viene, otros resultados de bancos, Grupo Galicia, Superville y Macro. ¿Cómo vendrán esos, che? Eso van a ser muy importantes ya que son empresas que en Macro y Galicia tienen ADR, tienen un buen volumen afuera y que dentro de lo fundamental del sector bancario son muy buenas, son Sí. empresas grandes. Imagínate que hoy Galicia con esta gran suba que tuvo llegó recién a 2x price de book. Es decir, el precio sobre valor libro llegó a 2x. Estaba muy por debajo. Ya por ahí está quizás sobrevaluada, dicen algunos analistas. Hay que esperar estos nuevos balances. Hay que esperar cómo se posicionan ahora y como lo hemos dicho muchas veces, cómo empiezan a operar de bancos. Cómo se amoldan esta nueva economía y esta nueva
estas nuevas proyecciones que se tienen de inflación, de tasa de política monetaria, de por ahí una mayor estabilidad económica. Le respondo a Daniel Boya. ¿Meli está incluida en algún ETF? Sí, está en Nasdaq. Y también en otro, que es el del sector de e-commerce, pero no tiene CDRs, así que no lo vas a poder operar en una cuenta nacional, pero está incluida en el Nasdaq Mercado Libre. Acá le voy a contestar a Aita, perdón. Ahí está. Si estamos en dólares líquidos, si queremos comprar CDR, los tengo que vender porque CDR en dólares no tienen liquidez. Habría que ver a cuáles se quiere ir. Hay algunos que tienen, otros que no. Si podemos, depende de qué posición se vaya a armar, podemos ingresar en dólares, sería el ideal. Y si no, estaba mirando, por ejemplo, no sé, la UN de Telecom, justamente que recién estamos hablando, te da un tipo de cambio implícito de 20 pesos por encima del dólar MEP. Entonces, por ir con esos dólares, sumar ONs de Telecom y vender la UN de Telecom contra pesos, podría ser una buena alternativa. Ahora, que hay que tener en cuenta, no tiene que haber operado dólar oficial, porque si no tenemos la restricción de los 90 días, y en ese caso con esos dólares líquidos, No solo podrías exactamente, solo fondo común de inversión o alguna licitación de una UN. Mira, acá Rocío te da a la derecha y dice: energía es pasado, presente y futuro. Siempre se va a necesitar. Y incluso ahora con la demanda de data center por todo esto de la inteligencia artificial que está dominando a nivel mundial y que necesita centros de data para almacenar todos esos prompts, todos esos nuevos modelos de machine learning que va sacando. Y estos data centers que son limitados, cada vez se construyen más, pero necesitan alimentarse de energía. ¿Qué energía? Cualquier tipo. Nuclear, por ejemplo, con el uranio, tiene ETF el uranio, y el XLE, que es el ETF de energía, que incorpora energía no solamente eólica, sino hidráulica. También es un buen sector. Que ahí no tenés que andar eligiendo la empresa que va a romperla, o qué tipo de energía, nuclear, central, térmica, lo que fuera. Ya el XLE es el sector de energía. Sí. Entonces se va ponderando aquellas empresas en las cuales van teniendo cada vez mayor participación en la misma. Lucas Amiconi, un gran compañero de la facultad. Genios, entonces, si el viernes compré YPF, ¿hago venta parcial? Depende para qué la compró. Buena pregunta. Yo creo que si la compró el viernes. Si la compró el viernes porque se la jugó entera a que el resultado iba a ser el que fue. Me parece exactamente. Y ante ese escenario yo desarmaría la posición. Yo ante ese escenario vendería todo, ni siquiera una venta parcial. Por una cuestión de que si entraste el viernes no fue por fundamentos de la economía. Porque si entraste el viernes había mucho ruido político, lo cual hacía medio borroso el análisis macro del argentino, las proyecciones. En cambio ahora, como no hay tanto ruido electoral, o por lo menos ya se disipó dado el resultado que se terminaron las elecciones, se puede hacer otro análisis. Yo vendería, Gian. Si entramos el viernes, yo vendería. Y si fue con ese trade de corto plazo, sí. Totalmente, totalmente. Sí. Ahí pregunta Joa o Joa por los comentarios. Chicos, meter hoy un plazo fijo es una locura con los pesos. Buena pregunta. Ahí estaba revisando ¿A qué tasa, Joa? La página del Banco Central. Depende de la tasa y del banco. Las tasas, pero como los bancos van con mayor delay, generalmente quedan. Capaz y estaban altas, en ¿no? una TNA de un 45. La mejor era versus la semana pasada que teníamos letras a un 55 de TNA, era malísimo por un plazo fijo. A las tasas que tenemos hoy parece ser una buena opción. Sí. El tema hay que ver qué pasa con la volatilidad. El mayor riesgo que tenés es la pérdida de liquidez que tenés en el plazo fijo. Y digo, bueno, si la tasa te sirve y el plazo también, no sé, en algunos escenarios hemos hablado con un cliente, me decía, mira, tengo que ir un plan de pago de IVA que me vence dentro de un mes. Y la tasa servía, bueno, vamos por ese lado porque esos pesos se iban a usar puntualmente para una erogación en tal fecha. Ahora, si era solo como inversión, el perder la liquidez en estos momentos en Argentina, y digo, hoy es un riesgo que yo prefiero evitar. Siempre hay que ver el qué para qué. Sí. Si vos querés hacer carry, vamos a decirle, no carry trade, esto de pasarte a pesos, hacer tasa y poder comprar más dólares al terminar, tenés que ir a algo líquido. Porque acá el tipo de cambio es tan volátil que de un momento para el otro, si baja 100 pesos y vos lo tenés en un plazo fijo que vence en 15 días, te vas a perder la oportunidad. Entonces depende para qué. Si es para pagar un gasto que sabés el día que lo tenés que pagar, y no es una mala alternativa si la tasa es mayor. Ahora, si tenés que ir o simplemente querés ir capturando esas brechas que suelen aparecer en el mercado, lo más liquidez posible, cauciones, caps cortas, que tienen bastante liquidez también en contado inmediato en caso de necesitar retirar. Ahí estaba revisando las tasas en la página del Banco Central que publica la de los bancos. 44 de TNA es la más alta del Banco Nación. El resto de los periodos andan en 37, Galicia 32, Santander 39, provincia. Bancos más chicos, no tan conocidos, capaz pagan un poco más para no clientes y clientes. Pero recordemos lo que dice Gianfranco, es un activo con menos liquidez que una LECAP donde vos podés darte vuelta a vender en contado inmediato. Cero. Y menos liquidez, cero liquidez porque es un contrato de a 30 días donde no podés cancelarlo.
Y del otro lado tenés la caución, que hoy te está rindiendo un 50% de TNA. Entonces, podés ir caucionando a un día, fijándote. Ahora, depende mucho de esto, de los gastos. ¿Cuál que es vos el tenés. riesgo en el caso de las cauciones? Que nosotros sabemos la tasa, por ejemplo, hoy renovamos, no sé, vamos a una tasa o vamos a un plazo de un día. Entonces, la tasa del 50 es para hoy. Mañana, cuando vayamos a renovar esa caución, puede ser, ¿por qué? Pues lo he charlado. Puede hace ser unos días 20 o 100. lo he charlado con Charlie de Dios, lo he charlado y le digo, pará, digo, porque justamente hay que tener en cuenta eso. O sea, uno no sabe cuál va a ser la tasa a futuro, que puede ser Exactamente. con la volatilidad que venimos o lo que fue la semana pasada, puede ser o 20 o puede ser 100. Entonces, hace que en un largo plazo uno no pueda garantizar, decir, a ver, ¿me va a rendir más una caución o me va a rendir más el plazo fijo? Ahí deberíamos de ir a compararnos con la tasa de caución a 30 días como para poder analizar, pero de vuelta, perdemos liquidez en esos momentos. Ahí a 30 días la estoy viendo, está a 46. Poquito Bueno. más que el Banco Nación. Así que mucho no cambia. Entonces, Claro. el que está en un plazo fijo entre Banco Nación. No, hay revisar el una caución a banco y 30 días. decir contra qué banco, dependiendo del banco que O tenga sea, el uno. mayor y- comparable es al mismo plazo. Porque Exactamente. son contratos en los cuales la caución tampoco tenés liquidez. Vos la tenés caucionada y colocada. Y tuve la misma charla con Charlie de Dios. Ah, nos preguntó los dos lo mismo. Nos preguntó entonces. lo mismo. Supongo, le respondimos lo mismo por lo que entendí, lo que te escuchamos. Provincia paga 50, dice Nelson, mirá. Eso Bueno, es. bastante atractivo. Bastante más. Con respecto a otros bancos y a la caución a El 30 carry no días. murió, no, dice Leo Kid. El carry, si se quiere, era... Si el viernes entrabas en pesos, era el mejor trade de tu vida. O Sí. de la semana, o del año. Y sí. Con la baja que tuvo el tipo de cambio, que ahora está un poquito más arriba, de todas maneras 1415, había llegado a 1360, era un gran trade. ¿Cuál es el tema? El riesgo que corrías era inmensurado. Tenía que darse un resultado como el que pasó, que era impensado, para que puedas llegar a lograr una gran rentabilidad para el riesgo que asumías, pasando a peso por lo menos. ¿Qué pasa con el carry ahora? No es que no murió, sino que ahora todas las tasas en pesos, o la mayoría, te dan un tipo de cambio break-even dentro de la banda cambiaria. Lo cual, si se mantienen, corres el riesgo de que si el tipo de cambio toca el techo de la banda en el momento en el cual vence tu LCAP o tu tasa fija en pesos, posiblemente pierdas en dólares. Entonces ya tendríamos que irnos a algo muy lejos, por ahí Exactamente. 2026, 2027, y estaríamos en el mismo quilombito del riesgo de que en algún momento corre el ruido de que no se van a sostener las bandas cambiarias, ¿o no? Era un riesgo bastante grande, más teniendo en cuenta que la mayoría tenía un escenario, una previsión de un escenario bastante complicado para el oficialismo, y era un riesgo total quedarse en pesos y claramente vender tus dólares por ese fin de semana para hacer tasa en pesos. Cualquier escenario, si vos vendías los dólares el viernes y te colocabas a un instrumento de tasa fija, todos te daban por encima de la banda. Incluso la que vence ahora a fines de octubre, Sí. desde noviembre. Entonces era carry trade asegurado. Y ahora, como mostramos en la última pantalla, en la última captura, ya todos los instrumentos con esta baja del dólar y con la corrección en las tasas ya están dentro de la banda. Entonces no hay muchas opciones de carry trade. Ahí Y el asegurado no era tan asegurado No, porque era tan teníamos, asegurado. teníamos unas elecciones de por medio No en era el cual nada podía hacer asegurado, cualquier cosa. sí, sí. No era nada Voy a asegurado. responderle a José Quispe de vuelta. Dice, meses atrás no estaban recomendando Brasil por tema Lula y riesgo político. Si ahora sí. Exactamente. El riesgo político sigue existiendo. Lula también. La semana pasada se juntó con Trump, empezaron a charlar, a hacer acuerdos y demás. Entonces, de a poco arranca a ponerse más atractivo. Sigue existiendo el mismo riesgo político, seguimos tratándolo con cautela. Arranca a ser una posición que arrancamos a mirar. No es lo mismo, no sé, querer sumar un 1 o 2% de la cartera que querer sumar un 15% de la Tal cual. cartera. Eso es para ir teniéndolo en cuenta. Y esto, uno pensando en que de a poco también se va acercando, que, bueno, a ver, si se tiene que sentar a negociar con Trump, digo, bueno, ya arranca a ser una Se podría buena decir señal. que desde el punto de vista activo, empresa brasilera son atractivas, pero no dan entradas de la macro. Totalmente, o sea, ¿Ese es el punto? y lo mismo que pasaba con Argentina Argentina hace 3 años, 2 años. hace una semana. sí. No, hace 3 días, digamos, es eso, o sea. Eh, Entonces hay que entender y manejar esos riesgos para darse cuenta, porque por ahí la empresa está lo más bien, pero si Entender la el macro contexto, no acompaña, no ser un sin contexto, totalmente. Y constantemente igualmente vamos monitoreando todo esto que va pasando Sí. en Brasil. Desde hace unos meses, por ejemplo, como mencionaba Jan, estaba
una tensión muy fuerte entre la guerra arancelaria de Estados Unidos, con los aranceles muy grandes, casi del 50% que le había impuesto a Brasil. No había negociaciones, ahora hay negociaciones, no hubo impacto arancelarios. Y también que hay el periodo electoral para 2026, el año que viene, y tampoco había un contundente opositor importante del otro lado, de Lula, pero apareció con un índice de confianza bastante alto el actual gobernador de San Paulo. Entonces también son cuestiones políticas de macro que acompañan y que de alguna manera van mostrando entradas desde lo macro. Después, desde el lado de la tasa de interés, sigue con una tasa de interés muy alta, pero una baja de tasa de interés de Estados Unidos hace que fluyan capitales a otros países buscando más riesgo. Entonces también, por eso los emergentes se vuelven atractivos, tanto Brasil como India, y como dijimos, es una inversión para un perfil más moderado, agresivo, y que no vaya una apuesta hacia las elecciones o el resultado electoral el año que viene, sino Así es. a comprar en mínimos o ir haciendo estrategias de DCA, compras mensuales y estratégicas Y con una escalonadas. pequeña parte de la cartera, Con tampoco una pequeña volverse parte de la loco, cartera, muchachos, exactamente. y ver de que el riesgo que están dispuestos a asumir. Sí. Landy Lucas dice, buen día muchachos, buen día Lucas. ¿Ocurrió alguna vez algo parecido al Merval en dólares más 20% en un día? No me acuerdo cuando perdió Macri en 2017. Tengo acá la imagen que mostró Juli y Marian y Nico en la primera parte del programa, donde la vez que más había subido el Merval en un día era el 21 de enero de 2002, que varió 22%, 21,9% el 21 de noviembre. Si la tenemos, Agus, la podemos pasar. Es esa misma. Esa misma. Con Macri una suba importante. Claro, 2018. 2023. Miren, 21 de noviembre de 2023, 21,9%. 20 de diciembre de 2001, 17%. Hace un mes, 22 de septiembre de 2025, 17%. 9 de octubre de 2025, el día de mi cumpleaños, el Merval me regaló un 13% a la suba. Hermoso. Hubo varios días en los cuales no fueron muchos, la verdad, pero el Merval subió un 10, 15 o 20%. Más del 20 fueron 2, respondiendo a tu pregunta, Lucas, y no es habitual. Es más, una persona que hubiera invertido en 2001 hoy tendría la misma plata en el Merval, en términos nominales. Es durísimo cuando uno escucha eso. Es durísimo cuando dice, bueno, después de 24 años tengo la misma guita y me la comió la inflación en un 100%. Y estas son las uvas. Las bajas han sido Son fuertes, bastante más duras 50%, también. ¿no? La pérdida de Macri de 2019 fuera bajo Fue la más un dura, 45% más o menos. Entonces, Recordando y citando al famoso economista Tomás Bulat, Argentina es cíclica, tiene estos periodos electorales de elecciones de medio término que te cambian todo, cada 2 años, las presidenciales cada 4, y no es una inversión argentina de momento, hay que ver cómo evoluciona este gobierno, no es una Argentina que entre cambios de políticas tenga una continuidad. Entonces siempre se avanza en algo, se vuelve para atrás, hay modelos contrapuestos que también se llevan al mercado. Entonces tenés años muy buenos, años muy malos. Como decía Sebastián, si vos de 2001 estabas invertido, no es el S&P 500 Argentina. Es una inversión más arriesgada y de corto, mediano plazo. Lamentablemente, si no cambia la mentalidad argentina de la forma de manejar su economía, son para microentradas y poder aprovechar las uvas. Dice Tata Inti, amigos, tengo 10 millones de pesos y no sé en qué podría invertirlos. Ya ha sido este movimiento del alza muy grande y temo que me haya perdido la entrada de alguna sugerencia en general. Mira, Tata, lamentablemente el mejor momento para entrar y empezar a invertir fue ayer. Pero el segundo mejor momento es hoy. ¿Por qué? Porque estás preocupado porque esos 10 millones de pesos no se te devalúen ni pierdan contra la inflación. La mejor manera es tener en claro tus objetivos, qué y por qué querés invertir y hasta qué momento, el horizonte temporal. Una vez tengas en claro eso, vas a tener la mitad del problema resuelto. Porque después de ahí ya podés ir seleccionando algunos instrumentos como pueden ser obligaciones negociables, si por ahí querés ir a 2 o 3 años en dólares y cubrirte la devaluación. Si por ahí querés ir a 15, 20 años, podés orientarte a CDRs. Mayormente buscate un poco de volatilidad en ese plazo si podés soportarla porque se va a mitigar, como dijimos hace un rato, por el horizonte temporal. Y si por ahí es para gastar dentro de un mes, no te vayas al dólar, andate en peso directamente y asegura una tasa con alguna LECAP. Entonces, como verás, hay un abanico gigantesco de instrumentos y que son todos herramientas. Eso es lo que tenemos que entender del mercado de capitales. Es una herramienta que nos sirve para poder facilitar el logro de objetivos que nos acompañan día a día. Y si pensamos con estos 10 millones de pesos, decir qué pérdida grande tuviste en activos argentinos, en realidad si lo medís en dólares, vos tendrías más dólares hoy que lo que tuviste el viernes, dolarizándote a un tipo de cambio de 1.500, o sea que si tenías 10 millones 1.560. el viernes y tenés 10 millones hoy, ya ganaste en dólares. Exactamente, fue una muy buena decisión ya el hecho de quedarse líquido en pesos y a partir de ahora planificar capaz en activos dolarizados afuera. Hoy te estarías dolarizando a un tipo de cambio
de MEPIs. SL es mucho más bajo que el de Me encanta viernes. lo que dice Daniel. Ahora que pasan las elecciones, ¿podemos empezar a pensar en lo importante? ¿Este año va a haber birra financiera en La Plata? Uy, qué pregunta. ¿Qué pregunta, Gian? ¿Estás en condiciones de responderla o no tenemos nada todavía? Ya hicimos una. Hicimos una, estuvo muy buena. Nos vimos. Estuvo muy buena. Nos vimos con Dani allá y todo. Vamos a ver, damos de agenda. Se arranca mucha despedida de año ahora. Va a ser difícil, pero vamos a tratar de organizar. Che, José es de River, ¿no? ¿Qué vas a decir? Mira lo que me O yo estoy mal o Infi tiene menos movimiento que Cavani con Boca. No. Es amigo de ustedes, José. Yo que el único bostero que hay acá en medio, Sí. de repente. Sí. Acá los de la punta de River, bien de River. No, Infi tiene. Hay que ver los movimientos. Capaz en peso no tiene tanta. Perdón, en dólares no tiene tanta liquidez. En peso sí, pero también es un activo bien particular de un país emergente de India, que claramente no va a tener la misma liquidez que tiene un activo dentro de las 7 magníficas. No, y no Así solo que- liquidez, el movimiento desde el punto de vista macro de India, lo explicado recién Toto, Sí. es espectacular. Va a depender también de cómo suceda la macro, lamentablemente. Infi hace 40 años que existe, le presta servicio a Estados Unidos, Canadá, a un montón de otros países, está geográficamente diversificado como empresa. Todos Es una sus empresa clientes son de multinacional. afuera, es una empresa multinacional, capitales también de afuera, no solo de India, por más que se haya fundado ahí. Entonces, la paciencia. El mercado de capitales es un lugar donde se pasa la plata de los impacientes a los pacientes. Y si entendemos eso, y cuando pensamos en el largo plazo, posiblemente nos vaya mucho mejor que estar continuamente queriendo comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. ¿Hay que la estuviste buscando alguna noticia que tengamos? Estaba buscando ahí en los comentarios, preguntaron sobre Disney. Disney la teníamos en una de las últimas Sí. carteras. En términos de precio, análisis técnico, tiene una buena entrada, teniendo en cuenta que los máximos están cercanos a los $200 de Disney. Y también que es una empresa, dentro de todo, que se dedica a el entretenimiento, a los servicios de comunicación. Desde lo balance de lo fundamental nos da una entrada muy clara, desde lo técnico puede ser, pero capaz dentro del sector de entretenimiento preferimos otros activos. Nosotros, justo la semana pasada, habíamos analizado la caída de Netflix que tuvo dentro de un día por un tema impositivo en Brasil, una caída cercana al 9-10% en dólares, que dio una buena señal de entrada porque desde lo fundamental y entretenimiento está más sólida la empresa y se viene también un trimestre donde por lo general beneficia más a Netflix porque tiene estrenos nuevos de temporadas, de películas, donde el servicio y la cantidad de usuarios puede aumentar en este último trimestre. Eso es Exactamente. muy importante. Qué buena segunda sección que hicimos, muy activo el Bastante chat. variado. La verdad es un aplauso para el chat con lo comprometido que estuvo. Preguntas buenas, racionales, Sí. entiende, está educado el chat. El chat está educado, se ve que ha hecho la tarea, vino a preguntar cosas concisas, concretas, está al tanto de todo lo que pasó el fin de semana, de lo que podía pasar. Y nos podemos ir despidiendo con las últimas consultas. Que dice, ¿sería lógico pensar que el tipo de cambio va a tender a la baja estos próximos días? Porque tengo toda mi posición líquida en pesos desde el viernes. Este tipo, como dijo Toto recién, ganó en dólares porque mantuvo los pesos. ¿Qué puede llegar a pasar con el tipo de cambio si baja o si se mantiene? Va a depender del Banco Central. ¿Dónde quiera poner el piso? Exactamente. Tiene que acumular reserva, va a tener que salir a comprar. Y entendemos que donde el Banco Central salga a comprar o marque por sus distintas posiciones en futuro, va a ser el piso momentáneo. Pero que se va a mantener más cerca del medio de la banda que del techo. Me atrevería a arriesgarme. Sí. Si se quieren, por lo menos Sí, en los si el próximos Banco días. Central sale a comprar, que de alguna manera lo esperamos, o de alguna manera el Tesoro salga a comprar para empezar a acumular esta meta de reservas, se ancla en las expectativas. Es un tipo de cambio que marca el piso para los inversores y dicen, che, este tipo de cambio está barato. Si el Banco Central y el Tesoro compran, yo compro. Y no Bueno, veríamos de corto plazo. Podemos que ver los baje dólares por- cufuturos. ¿Cuántos se estaban operando hoy? A noviembre, diciembre. Cuando Vamos a abrió el revisar. mercado, 1400. tuvimos bajas de 10% en dólar futuro. Llegó a estar el dólar de fines de noviembre 1.350. Estuvimos viendo el mercado de futuros muy atento y estuvimos operando y era sorprendente. Caídas del Una 15%. baja muy fuerte, Pero era una locura. que hizo levantar los intereses abiertos del Banco Central. Uf. El Banco Central venía perdiendo muchísima plata en intereses de los contratos de futuro. Que recordemos, los contratos de futuros tenemos uno a fin de mes, de acá a un año, que dice cuánto se estima que va a estar el dólar oficial. Y lo teníamos cercano a los 1.500 pasados. O sea, siempre estuvieron por encima Así del es. techo de la banda hasta el viernes. Todos los dólares te decían, todos los contratos de dólar te decían que después del resultado electoral del domingo, el esquema de Se tipo moría. de cambio se moría. Es decir, se recalibraba y cambiaba. ¿Cómo vienen esos números, Gian? Bajando, estoy revisando, justo estoy con los mayoristas y
Vienen bajando. 1500 diciembre, más o menos. 1500 a diciembre, dice de dólar futuro. 1575 febrero. Volvieron a... Arriba de la banda. Volvieron a repuntar, entonces. Ya es arriba de la banda en febrero. Ojo. La corrección que hubo de un 10% pasó a ser un 4%. Acá estoy mirando. O sea que de esa baja del 10 subió un 8% después. Sí. ¿No? Corrigiendo hasta un 6%. Sí. Y vamos con la última pregunta. Y acá desde el punto de vista conceptual, así que me gustaría responderla, que es similar a algo que preguntaron hoy, que hablamos de los ETFs como este gran mecanismo de inversión. ¿Podrían explicar, dice Marian Bauni, la diferencia entre invertir en un índice o en un ETF que lo replique? La única manera de invertir en un índice es mediante su ETF. Es decir, existe el índice compuesto por una empresa o por suelen ser consultoras o gestoras de riesgo, que por ejemplo Standard & Poor's, o BlackRock, o Vanguard, que hacen un índice. La manera de poder comprar ese índice y poder invertir en el mismo es mediante su ETF, que es lo que convierte a este índice en un instrumento que cotiza. Por eso es su ETF. Vos cuando estás operando, siempre para poder invertir en un índice es mediante su ETF, no directamente en el índice, pero lo replica directamente. Es la única manera que tenés de invertir en el mismo. Ahí yo quiero retomar una última pregunta que se nos habrá pasado de Darth Vader Godzilla. Las últimas 5. Que capaz se respondió algunas anteriores y no nos pasamos. Preguntas sobre AMD, sobre Globant, sobre YPF. Le preocupa el juicio, también la situación de Globant. Esto también lo venimos mencionando en el canal de Telegram e informando a los clientes. Globant la teníamos en cartera, la sacamos en mayo antes de la caída fuerte debido a su reestructuramiento financiero. Globant quedó rezagada con respecto a la competencia y ahora está en un proceso de reestructuración donde hubo despidos, hubo cierre de edificios, de oficinas y ahora donde tiene que bajar los costos, empezar a adaptarse con la nueva revolución de inteligencia artificial porque es principalmente su sector y empezar a vender, a empezar a posicionarse lo que antes los emprendedores que son de La Plata, los chicos de Globant, puedan volver a colocarse en el mercado y ser lo que era una competencia mundial. Y con respecto a capaz a AMD, YPF, AMD ya es otro sector. Nosotros vimos una suba, en el último mes viene subiendo más del 50% en dólares. Está en máximos que jamás ha tocado, es decir, en máximos históricos. Y con esto de la revolución de IA, nuevos contratos que tiene, no digo que está sobrepreciada, pero no da una señal de entrada de lo técnico de corto plazo. Incluso más diría, para aquellos que ya entraron de hace menos de un mes, tomar ganancias, porque es muchísima la suba en dólares que tuvo. Y ya cuestiones de YPF con el juicio y riesgo país, una cuestión de YPF que era importante era cuestiones del riesgo país y las elecciones. Es decir, más pensando de cara al domingo. Las elecciones salieron muy bien, el riesgo país bajó, así que hay que ver cómo pasa. Pero con respecto a las ON, las obligaciones negociables, recordemos, son ONs de clases largas, por lo general con muy buena liquidez. YPF no es una empresa apalancada que sale a pedir deuda por mucho más de lo que tiene como patrimonio. Y son ONs que están pagando muy buena tasa y todas AAA. Y ley Nueva York, así que no es un detalle menor lo que estamos comentando con respecto a YPF. Y de esta manera vamos a cerrar el gran programa de Buen Día Inversores, en el cual les agradecemos totalmente de corazón por haber puesto su me gusta, por haberse suscrito, por haber sido beneficiario del descuento, por haber participado en el stream. Muchas gracias a Gian, a mi izquierda, muchas gracias a Toto a mi derecha, a Marian, a Juli y a Nico que participaron perfectamente en el primer bloque y sin dudas a Agus, nuestro magnífico operador, alias el chat GPT de Kragaus. 578 likes. 578 likes. Es récord absoluto. Habíamos pedido más de 500 y... Récord absoluto. Un descuento que le regalamos a la comunidad del 20% para poder participar y ser parte de nosotros y poder colaborar de esta manera para que sigamos con los streamings y poder asesorándolos y brindarles la información de la mejor calidad. Muchas gracias por estar y nos vemos en el próximo episodio de Buen Día Inversores. Buena semana.